El aire de otoño en Fuentealbilla tenía un olor distinto, un matiz que mezclaba la tierra húmeda de los viñedos con el humo tenue de las chimeneas que volvían a encenderse tras los meses de calor. Andrés Iniesta bajó del coche con un gesto pausado, como si sus pies reconocieran aquel suelo de inmediato, como si cada piedra de la callejuela que lo conducía a la plaza principal le hablara en un idioma secreto que solo él entendía. Había pasado años viajando por el mundo, jugando en estadios gigantescos, sintiendo el rugido de miles de voces coreando su nombre, y sin embargo nada, absolutamente nada, tenía la capacidad de removerle tan adentro como ese silencio cargado de memoria que lo recibía cada vez que volvía a su pueblo natal. Las casas encaladas seguían allí, inmutables, con las persianas verdes medio bajadas y las macetas de geranios en los balcones. La panadería de la esquina aún desprendía el mismo aroma a pan recién hecho que lo había acompañado en sus mañanas de niño. El bar de Julián, con sus mesas de mármol y las cartas desgastadas, mantenía ese aire familiar de refugio de los vecinos, donde el café sabía más a conversación que a cafeína. Iniesta saludó a algunos rostros conocidos, ya envejecidos, pero todavía cálidos en su gesto, un apretón de manos, un qué alegría verte, Andrés, un guiño que le recordaba que, para ellos, seguía siendo el chaval tímido que jugaba en las calles con una pelota gastada. Esa tarde, después de almorzar con sus padres en la casa de siempre, se animó a dar un paseo por la plaza. El sol caía oblicuo, tiñendo de oro los tejados, y los ancianos jugaban a las cartas bajo el porche del ayuntamiento. Fue allí, sentado en una de las mesas exteriores del bar, cuando escuchó sin querer una conversación que le atravesó como un relámpago. Dos vecinos, un hombre y una mujer de edad avanzada, hablaban en voz baja pero suficiente para que sus palabras se filtraran entre el murmullo de las tazas. ¿Te has enterado de lo de la señora Carmen Morales?, preguntó ella. Sí, respondió el hombre con un suspiro. Pobre mujer, está en una residencia en Barcelona. Dicen que su salud está muy delicada. Siempre fue una luchadora. Y fíjate, todavía escribe en sus cuadernos, corrige frases, como si siguiera en el aula. Lo sé. ¿Y sabes lo que me contó una vez? Que su sueño era escuchar su nombre en el Camp Nou, una sola vez. Decía que no quería estatuas ni homenajes, solo eso, oír un estadio coreando Carmen, Carmen. Se rieron suavemente, con cierta ternura, como quien recuerda una extravagancia entrañable. Pero en el pecho de Iniesta algo se tensó. Carmen Morales. El nombre le trajo de golpe imágenes nítidas, como fotografías que nunca se habían borrado. La maestra de primaria. La mujer que lo había acompañado cuando apenas tenía 10 años y temblaba al hablar delante de la clase. La que lo animaba a leer en voz alta, aunque se sonrojara y bajara la mirada. La que, sabiendo que él viajaba cada semana a Albacete para entrenar, le daba unas monedas discretas para que pudiera comprarse un bocadillo en el camino. La que le decía, con esa paciencia infinita, que el fútbol era importante, pero que también lo eran las palabras, porque las palabras daban forma al mundo y un día tendría que usarlas con la misma precisión que usaba sus botas. Iniesta se quedó inmóvil, con la taza de café entre las manos, sin oír ya nada más. Era como si la plaza se hubiera silenciado, como si todos los sonidos hubieran retrocedido para dejar espacio al eco de esa voz del pasado. Recordó la primera vez que Carmen Morales lo llamó valiente, después de recitar unos versos de Machado delante de sus compañeros. Él había sentido que se desmoronaba, pero ella, con una sonrisa y una palmada en el hombro, le había susurrado: eso es tener coraje, Andrés, hacer algo aunque te dé miedo. Y ahora, esa mujer estaba en una residencia, frágil, con un sueño no cumplido. Un sueño que, para cualquiera, podía parecer insignificante o imposible. Pero para él, que había vivido el Camp Nou como templo y hogar, ese deseo adquiría una fuerza brutal. Terminó el café de un sorbo, con un nudo en la garganta, y se levantó. Saludó a los vecinos y caminó sin rumbo claro, dejando que sus pies lo llevaran de nuevo hacia las calles de su infancia. Pasó frente a su antigua escuela. La verja oxidada crujía igual que antes. Se detuvo, apoyó la mano en el hierro frío y cerró los ojos. Allí dentro, en aquellas aulas pequeñas con pizarras de tiza y pupitres de madera, había aprendido no solo a escribir, sino también a soñar. Volvieron a su mente otras escenas. Carmen Morales corrigiendo con su letra clara los dictados, sus frases alentadoras en la parte superior de la hoja. Sigue intentando, Andrés, lo harás mejor la próxima vez. El día en que lo defendió de unos compañeros que se burlaban porque siempre estaba cansado por entrenar. Dejadle en paz, dijo ella. Está persiguiendo un sueño, y eso merece respeto.
Palabras que, en ese momento, habían sido como un escudo para un niño tímido. Al anochecer regresó a la casa de sus padres, pero su mente seguía atrapada en aquel recuerdo. Cenó casi en silencio, y cuando subió a su habitación, se sentó en la cama mirando el techo. Tenía todo lo que un futbolista podía desear: títulos, reconocimiento, una carrera memorable. Pero dentro de sí sentía una deuda enorme, una de esas deudas invisibles que no se pagan con dinero ni con trofeos. Era la deuda con la mujer que le había enseñado a creer en su voz, no solo en sus pies. Esa noche apenas durmió. Se levantó temprano, salió a caminar por las calles húmedas, y casi sin pensarlo, buscó en su móvil la dirección de la residencia en Barcelona. Residencia Rosemaria, distrito del Escorts. Quedaba a unos minutos del Camp Nou. El destino parecía urdir una trama perfecta, como si las piezas encajaran solas. Se prometió a sí mismo que iría a verla. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Y mientras el sol nacía tras los viñedos de Fuentealbilla, Iniesta, el niño que había aprendido a leer poemas con voz temblorosa y que luego conquistó el mundo con su fútbol, entendió que había llegado el momento de devolver algo. Algo que ni siquiera el éxito ni la fama podían dar: la gratitud convertida en realidad. Ese día, mientras tomaba un último café con su padre en la cocina iluminada por la luz de la mañana, dijo con voz baja pero decidida: «Voy a Barcelona. Quiero ver a alguien que lo merece todo». Su padre no preguntó más. Lo miró a los ojos y asintió. En esa mirada estaba la comprensión de un hombre que sabía que su hijo, más allá de ser un campeón, seguía siendo aquel niño sensible que nunca olvidaba de dónde venía ni a quién le debía lo que era. El viaje estaba decidido. El camino hacia el Camp Nou ya no era solo el de un futbolista hacia su estadio, sino el de un hombre hacia la memoria de su maestra. Un trayecto hacia el corazón de un sueño pendiente. Andrés salió de Fuentealbilla al amanecer, con la neblina pegada a los viñedos como un pañuelo húmedo y el motor del coche ronroneando en calma, sin música, solo el pálpito de una decisión que le empujaba hacia Barcelona, como si la ciudad lo estuviera llamando por su nombre de niño. No avisó a nadie salvo a sus padres, ni representantes, ni cámaras, ni viejos compañeros. Deseaba que todo ocurriera en voz baja, como suelen florecer los gestos que de verdad importan. Atravesó la Mancha con la línea del horizonte siempre recta, salpicada de caseríos y molinos que parecían saludarle con aspas lentas. Cruzó luego el Ebro, y cuando el mediodía empezaba a dorar la carretera, la silueta del Tibidabo dibujó por fin la promesa de una ciudad que él conocía como se conocen los pasillos de casa. Aparcó cerca de Sants para entrar sin levantar sospechas, se caló una gorra sencilla y caminó hasta el andén solo para sentir ese olor inconfundible a freno de tren y café apurado. Compró un bocadillo de jamón envuelto en papel encerado y un botellín de agua. Hojeó de pasada un ejemplar de La Vanguardia y pensó que, por muy lejos que hubiera viajado, Barcelona seguía teniéndole reservado el mismo sitio en la mesa del mediodía. No tenía cita en el Camp Nou ni en la residencia, tampoco la necesitaba. Los lugares que han sido casa de verdad reconocen los pasos de quien vuelve con un propósito limpio. Fue primero al Escorts. Quiso mirar el estadio desde fuera, como lo miran los niños que sueñan con jugar ahí algún día, sin credenciales, sin pasillos VIP, sin puertas especiales. Bordea ve a la travesera del Escorts cuando se detuvo frente a un bar de toda la vida con barriles de vermut apilados y cortinas de cuentas en la puerta. Pidió un cortado y lo tomó de pie, apoyado en la barra, escuchando el murmullo de la clientela, taxistas que comentaban el tráfico, una pareja discutiendo si el sofrito de la abuela llevaba laurel o no, un camarero que cortaba finísimo el fuet. Al salir, el viento le trajo el eco de un balón golpeando contra una pared. En una plazoleta lateral, 4 críos juegan, van a portería entre 2 mochilas. Uno de ellos, pelirrojo, controló el largo y se preparó para la volea. El gesto, limpio y natural, le arrancó a Andrés una sonrisa inevitable. Se acercó, les devolvió un balón que había escapado y el pelirrojo le miró con un brillo que delataba reconocimiento, pero no dijo nada, solo preguntó si el efecto se daba con el empeine o con el interior. Andrés le respondió con una mini clase de 10 segundos y añadió, al despedirse, lo único que le habría dicho siempre a su yo de 10 años: disfruta. El resto llega solo. El crío asintió con una seriedad de adulto que emocionó a Andrés más de lo que hubiera querido admitir. Caminó luego hasta el museo del club, entró con el pase que aún conservaba de viejos días y dejó que los recuerdos le acompañaran sin empujarlos. Camisetas históricas, fotografías amarillentas, botas que marcaron épocas. Pasó con cierto pudor por delante de su propia vitrina, no se detuvo, y se quedó en cambio un rato largo ante una foto del viejo estadio en blanco y negro,
cuando la grada era casi un esqueleto de cemento y los balcones de la ciudad parecían colgarse de los bordes como si quisieran mirar también el partido. Allí, entre el olor a resina de vitrinas y a suelo recién fregado, se hizo la pregunta que había venido a hacerse: ¿cómo convertir un sueño tan íntimo como el de la señora Carmen Morales en un acto que estuviera a la altura de su delicadeza? ¿Cómo lograr que no fuera una performance, ni un exhibicionismo, ni un vídeo viral de usar y tirar, sino un abrazo fiel a una vida de tiza y cuadernos? La respuesta, se dijo, tenía que tener música, palabras y silencio. Y la ciudad le susurró un nombre como si estuviera escrito desde siempre: el cant dels ocels. No el himno, no un grito de gol, sino esa melodía antigua que Pau Casals había convertido en plegaria y que en Cataluña sonaba como una memoria compartida. Pidió hablar con operaciones del estadio. No usó intermediarios. Una mujer de voz clara, Mireia Pujol, le atendió en una oficina con vistas a la grada lateral, donde los asientos azules y granas componían el mosaico como un mar paciente. Andrés explicó con detalle: quería el campo para una hora, una sola, al atardecer, con el cielo de Barcelona encendiendo naranjas y violetas. Deseaba que la megafonía pronunciara señora Carmen Morales como quien pronuncia un título nobiliario, que en los videomarcadores apareciera un Benvinguda, Carmen escrito en tipografía limpia, y que un pequeño coro de niños, si podía ser de la Escola de Música del Corts, mejor, interpretara el cant dels ocels con un cello en primer plano, muy suave, casi susurrado. No más de 50 personas presentes, 2 familiares lejanos que aún la visitaban, algunas enfermeras, quizá 3 exalumnos si lograba localizarlos, algunos críos de la plazoleta si sus padres lo aprobaban, y los imprescindibles técnicos y sanitarios. Nada de prensa. Nada de filtraciones. Mireia lo miró en silencio unos segundos y sonrió como se sonríe ante un plan que nace bien. Se puede hacer. Y se hará. Llamó a Jordi Casals, responsable de sonido, a Núria Viladomar, encargada de accesibilidad, a un par de jefes de puerta. Se formó un pequeño consejo improvisado sobre una mesa con manchas de café y croquis del césped. Andrés se inclinó sobre el plano del campo y pidió, con una precisión que solo tienen quienes han jugado ahí, que el recorrido del túnel hasta la línea del medio campo fuera despacio, sin prisas, con paradas marcadas. Un primer alto donde se escuchara la voz de un antiguo alumno recitando un verso: caminante no hay camino. Un segundo en el que se encendieran sutilmente las luces bajo la tribuna, y el tercero, ya en el círculo central, en el que la voz del speaker diría: damas y caballeros, hoy el Camp Nou se pone en pie por una maestra. En el mandala de césped, quiso una pizarra de madera auténtica, una mesita con una jarra de agua, un par de sillas plegables y una cesta con tizas de colores. Quiero que sienta que está en su aula, dijo, y Mireia asintió tomando nota con la prisa cuidadosa de quien sabe que hay detalles que son la mitad de la emoción. Salió del estadio al caer la tarde y se dirigió, por fin, a la residencia. Residencia Rosemaría, Les Corts, decía el letrero con flores bordadas en vinilo. En la recepción, una mujer de bata azul con una placa que ponía Marta levantó la vista, y durante un segundo, solo uno, sus ojos delataron al afán que reconoce a alguien que le ganó la noche de Johannesburgo. Pero enseguida recuperó el tono neutro de quien está para cuidar, no para pedir fotos. Andrés explicó con discreción a qué venía, pidió no ser anunciado como Iniesta. Dígame solo Andrés, por favor, y solicitó, si era posible, hablar con el director. Le condujeron a una sala con plantas altas y una ventana por la que entraba olor a lluvia. El director, el señor Rovira, escuchó sin interrumpir mientras Andrés contaba quién era Carmen para él, como la recordaba, que soñaba con regalarle antes de que la enfermedad apagara del todo sus tardes. Rovira, hombre de manos tranquilas y voz templada, dijo que la señora Morales tenía días mejores y peores, que la memoria le jugaba a veces bromas caprichosas, pero que conservaba una lucidez aguda para las palabras. Si ve un pronombre mal puesto en un cartel, se lo corrige con una delicadeza que da gusto, añadió con una sonrisa. Acordaron un plan. Al día siguiente, a media tarde, Andrés podría saludarla sin revelar nada. Si la reacción era buena y su estado lo permitía, en 72 horas organizarían el paseo a Les Corts con el equipo médico de la residencia, oxígeno portátil y todo lo necesario para que la experiencia fuera segura, cálida y humana. Cuando Marta lo llevó por el pasillo de habitaciones, Andrés vio una pizarrita junto a una puerta. Carmen M., habitación 214, traed verbo estar, hoy lo necesitaremos. Ese humor le arrancó una risa floja, nerviosa y agradecida. Marta abrió despacio. La habitación olía a lavanda y a papel. En el alféizar,
unas macetas con albahaca y romero. En la mesa, un cuaderno de tapas rojas y un bolígrafo de tinta azul. Y en la butaca, con un chal sobre los hombros, estaba ella, más frágil, sí, con el cabello convertido en una nube blanca y las manos finas como filigrana, pero con la mirada viva de siempre, la que en clase atravesaba un grupo de 20 niños y acertaba siempre en aquel que necesitaba una palabra. «Buenas tardes, Carmen», dijo Andrés desde el quicio, sin atreverse todavía a cruzar. Ella alzó la vista, entornó los ojos, y antes de que él completara el paso, dijo algo que lo desarmó por completo. «Si entras, deja el timbre de voz en la puerta. Aquí las cosas importantes se dicen bajito». Andrés se acercó, obediente. «Soy Andrés». «Lo sé», respondió ella. «No hace falta que me digas apellidos. Los buenos alumnos entran con nombre de pila». Y, tras una pausa, «Has crecido bien». Se sentó a su lado, sin tocarla aún, como quien no quiere quebrar un equilibrio muy delicado. Hablaron de Fuentealbilla, del bar de Julián, de la plaza y sus geranios, de si la panadera seguía haciendo rosquillas los sábados, de pequeños detalles que Carmen paladeaba con fruición, como si chupara lentamente un caramelo antiguo. A ratos, su voz se volvía un hilo, en otros, daba pequeñas estocadas de humor. Cuando un auxiliar entró y dejó un vaso en la mesa con un cartelito que decía agua para la señora Carmen, ella señaló, «Señorita, señora, lleva punto, y agua, se escribe con minúsculas y no se empieza la frase». La auxiliar se sonrojó, rió, corrigió el papel y todos rieron juntos, agradecidos por esa normalidad que se cuela en mitad de los partes médicos. No mencionaron el Camp Nou, tampoco el sueño. Andrés no quiso tentarla con promesas, prefería la delicadeza de los hechos. Le dejó una carta escrita a mano, caligrafía sobria, sin tachones, donde decía que volvería en 2 días para leerle algo bonito. Y ella, al recibirla, dijo aquello que la había esperado toda la tarde: «No me hables de usted, muchacho, el usted envejece». Él asintió sin discutir: «Te veré el jueves, Carmen». Salió de la residencia con una mezcla de vértigo y paz. Todo estaba ya en marcha. Mireia Pujol había reservado la franja del atardecer. Jordi Casals trabajaba en un diseño de sonido que imitara una ovación real sin estridencias. Nuria ajustaba rampas y la posición del vehículo sanitario a pie de túnel. Y un jovencellista de la escuela de música, Pau Albiol, había dicho que si sin preguntar honorarios, con esa emoción limpia de quien sabe que va a tocar para una sola persona y que eso, precisamente eso, es lo que lo hace grande. Quedaba, sin embargo, un cabo por atar: localizar a algún exalumno. Andrés llamó a un viejo amigo de Fuentealbilla, que a su vez conocía a una maestra del colegio público donde Carmen había dado clase. En cuestión de horas, alguien activó un grupo de WhatsApp llamado Promoción 89, Doña Carmen, que creció como crecen las noticias que tocan nervios verdaderos. En un día ya eran 40 miembros, al siguiente 60, y en la mañana del tercer día empezaron a caer audios con voces que decían desde distintos puntos de España: «Profe, yo soy María, la de las trenzas, me enseñaste a no esconderme detrás del flequillo. Carmen, soy Diego, el de la G y la J, aún las confundo a veces, pero jamás confundí tu cariño. Señorita, aquí Pedro, el que faltaba los jueves por cuidar a mi abuela, no me pusiste un parte, me pusiste un plato de lentejas». Andrés escuchó cada audio mientras conducía de vuelta al estadio para revisar el itinerario. Lloró solo, con esa libertad discretísima que tienen los hombres que han elegido no estar en el centro del encuadre. La mañana del día C amaneció limpia. Encargó, a primera hora, un ramo de mimosas y lavandas. Marta le había chivado que Carmen detestaba las flores tristes, y un par de cajas de suixos y melindros para el personal de la residencia. En el estadio, los técnicos probaban la voz del speaker con una frase que arrancó risas nerviosas a todos: «Damas y caballeros, hoy no habrá alineación, hoy habrá lección». Durante la última pasada, surgió un obstáculo. Llegaba una comitiva de obras para revisar una zona de la grada y exigían cerrar el acceso lateral justo a la hora prevista. Mireia se plantó con una serenidad férrea y negoció 10 minutos aquí, 5 allá, un pasillo alternativo, y la promesa de que en cuanto la silla de ruedas hubiera cruzado la franja de césped, se despejaba. Fue un baile de logística que solo se nota cuando sale mal. Ese día salió perfecto. A media tarde, la furgoneta de la residencia aparcó junto a la bocana del túnel. Carmen llevaba un abrigo claro y un broche antiguo que parecía una pluma. «Hoy me habéis peinado como si saliera en la tele», dijo con ironía. Marta le guiñó un ojo. Andrés la esperaba unos pasos dentro, con
las manos entrelazadas, respirando despacio para acompasar el corazón a la marcha de las ruedas. No quiso hablar, solo se acercó para ofrecerle su brazo. Mientras avanzaba, se oyeron, desde altavoces ocultos, 2 versos de Machado recitados por una voz masculina que Carmen reconoció sin esfuerzo. «Es Pedro», dijo, «el que se comía las erres». Sonrió. Más adelante, la luz de la tribuna subió un punto y un cello empezó a acariciar las notas de El Cant dels Ocels con un temblor de madera que parecía venir de la tierra. Carmen apretó el brazo de Andrés. En el círculo central, la pizarra de madera esperaba con una frase escrita en tiza blanca: «Clase de hoy, la gratitud». Y entonces, justo entonces, la voz de megafonía, grave, limpia, sin teatro, pronunció: «Damas y caballeros, el Camp Nou se pone en pie para recibir a una maestra de las de antes, a una mujer que convirtió los cuadernos en alas, señora Carmen Morales». No hubo gritos desatados, hubo un aplauso largo, sostenido, de los presentes y del sonido que Jordi había tejido como un telar para que pareciera la respiración de una grada. En los videomarcadores, «Benvinguda», Carmen en catalán y debajo, en castellano, «Bienvenida». Carmen trató de decir «no soy para tanto», pero la frase se le rompió a mitad porque las lágrimas le saltaron sin permiso. Andrés se inclinó hasta que su frente tocó la de ella, como hacen los que hablan sin palabras. En un gesto casi torpe de emoción, la mano de Carmen buscó una tiza, escribió con letra pequeña «gracias», y debajo, corrigió «no». «Gracias», en mayúsculas, porque hoy la palabra se nos queda pequeña. Los niños del coro, a un lado, comenzaron de nuevo el estribillo y Pau hizo un glissando que dibujó en el aire una curva luminosa. Andrés sacó entonces un sobredoblado. «Esto es para ti», susurró. «No lo abras aquí, léelo esta noche, si te apetece». En el sobre había copias impresas de los audios transcritos y un mapa con pequeños puntos que indicaban de dónde había escrito cada exalumno. «Para que veas», diría ella más tarde, «que la clase nunca se cerró, solo cambió de aula». Cuando el sol comenzó a caer, esa hora de Barcelona en que el cielo se tiñe de melocotón y a uno le parece que el mundo va a quedarse quieto para siempre, Andrés pidió que bajaran ligeramente la luz y dejó que el silencio hiciera su parte. No hubo discursos, ni himnos, ni medallas. Hubo, sencillamente, presencia. Al regreso por el túnel, Carmen, agotada pero encendida, se inclinó hacia él y le murmuró: «Ahora ya sé cómo suena un estadio cuando no pide un gol, sino que da gracias». Andrés, que había sentido 1000 veces el rugido de la victoria, supo de pronto que ese murmullo quedo, ese aplauso con contención y ternura, era el más alto de su vida. Esa noche, en la residencia, Marta le envió a Andrés un mensaje. Ha abierto el sobre y no para de sonreír. Ha corregido una coma en uno de los textos, eso sí. Andrés rió en el coche, camino del hotel, con la risa limpia que llega cuando todo encaja. Antes de dormirse, escribió a Mireia, a Jordi, a Nuria y al joven Pau: «Gracias. Hoy el estadio ha sido aula. Y yo, un alumno más». A la mañana siguiente, de vuelta al Scorch para agradecer en persona, se encontró a los críos de la plazoleta repitiendo el gesto de la volea. El pelirrojo marcó un gol que pegó en la mochila y entró. No celebró, levantó la mirada buscando en torno, como si esperara una confirmación. Andrés aplaudió desde lejos y el niño, sin gritar, hizo un gesto mínimo de alegría. A veces la felicidad es así, discreta, perfecta. Andrés pensó en Carmen, en su pizarra, en la palabra gracias escrita en mayúsculas, y comprendió que lo que estaba en marcha ya no dependía de él. La ciudad, el estadio, la memoria y los alumnos, de ayer y de hoy, harían el resto. El capítulo más difícil, convencer a la vida de que se dejara abrazar, ya se había escrito sin gritos, sin prisa, con la caligrafía lenta y hermosa de quien convierte una deuda invisible en un acto irrepetible. El tercer día después de aquel atardecer en el Camp Nou, Barcelona amaneció con una luz tenue, casi tímida, como si la ciudad supiera que algo delicado había ocurrido entre sus muros y quisiera guardar respeto. En la residencia Rosemaría, la rutina comenzaba como siempre. Desayuno de café con leche y tostadas, enfermeras ajustando medicinas, los abuelos hojeando diarios con gesto distraído. Pero en la habitación 214, todo era distinto. Carmen Morales tenía sobre la mesita de noche un sobreabierto, las hojas extendidas con marcas de lápiz donde había subrayado palabras y corregido tildes. Aquella recopilación de mensajes de sus antiguos alumnos había transformado su ánimo. Ella,
que tantas veces había sentido que el tiempo le arrebataba la fuerza, ahora se descubría con un brillo nuevo en los ojos. No era un milagro médico, no era que la enfermedad hubiera retrocedido, sino algo más sutil, la sensación de que no había sido olvidada, que su labor había trascendido la frontera de las aulas. Andrés Iniesta regresó a la residencia sin cámaras ni anuncios. Solo llevaba una bolsa de tela con un cuaderno nuevo de tapas duras, una estilográfica azul y un ramo fresco de lavandas que había comprado en Les Rambles. Marta lo recibió con una sonrisa cómplice. «Hoy está de buen humor», le dijo. «Ha hablado toda la mañana de gramática y de fútbol, como si fueran lo mismo». Andrés entró despacio, y Carmen, al verle, levantó el cuaderno rojo antiguo como si fuera un trofeo. «He corregido tus acentos, Andrés. Siempre fuiste más de pelotas que de tildes», dijo con una chispa de ironía que lo hizo reír. Se sentó a su lado y comenzaron una conversación que fluía como un río tranquilo. Carmen le preguntó por su familia, por sus hijos, por cómo se sentía ahora que ya no pisaba cada semana el césped con la presión de antes. Andrés respondió con sinceridad: «Juego menos, pero disfruto más. Ahora el tiempo se mide en meriendas con mis hijos y paseos en silencio. El fútbol sigue aquí», señaló el pecho, «pero la vida me pide otras cosas». Ella lo miró con la misma intensidad que en la infancia. «Eso es lo que siempre te quise enseñar, Andrés, que el verbo ser cambia, pero el verbo estar nos recuerda dónde debemos quedarnos». En ese momento, Marta entró con una caja pequeña. «Esto ha llegado esta mañana. Es para usted, señora Carmen». Dentro había más cartas, enviadas por correo tradicional de exalumnos que no usaban WhatsApp. Había postales desde Galicia, sobres desde Canarias, notas escritas a mano en papel pautado. Uno de ellos, con letra temblorosa, decía: «Gracias, maestra, por enseñarme a leer despacio. Hoy soy médico y sigo escuchando su voz cuando explico a un paciente». Carmen rompió a llorar, apoyada en el hombro de Andrés. Esa tarde, Iniesta salió a pasear por Les Corts. Sentía que el homenaje en el Camp Nou había sido un inicio, no un final. La semilla de la gratitud seguía germinando. Pensó entonces en algo más duradero: crear un pequeño archivo de memoria, un lugar donde las historias de Carmen y de tantos maestros anónimos quedaran recogidas. Se puso en contacto con una amiga periodista, Laia, que trabajaba en una radio cultural. Laia se emocionó de inmediato: «Grabemos testimonios, Andrés. No solo de tus compañeros, sino de cualquiera que haya tenido a Carmen. Hagamos un podcast, un archivo vivo». Iniesta aceptó, pero con una condición: que no se mencionara su nombre como protagonista, que todo el foco recayera en ella y en el oficio de enseñar. Mientras tanto, en la residencia, Carmen había empezado a dar pequeñas clases improvisadas. Con una pizarrita portátil que le habían traído, reunía a 3 o 4 residentes y algún nieto de visita, y les leía poemas, corregía frases, explicaba refranes. Aquello se convirtió en un ritual. Marta envió a Iniesta una foto: Carmen, en bata, frente a una pizarra donde se leía «Nunca es tarde para aprender». Andrés la recibió en su móvil mientras entrenaba con un grupo de niños en una escuela de fútbol. Se detuvo en seco, mostró la foto a los pequeños y dijo: «¿Veis a esta señora? Fue mi maestra. Y todavía enseña. Recordad, lo que aprendáis hoy con esfuerzo os acompañará siempre». Los niños asintieron, algunos sin comprender del todo, pero el brillo en los ojos de Andrés les transmitió que era algo grande. Los días siguientes, la historia comenzó a expandirse. No porque apareciera en prensa, de hecho, Iniesta había pedido discreción absoluta, sino porque el boca a boca entre exalumnos y familiares lo convertía en corriente subterránea. Una tarde, un grupo de antiguos estudiantes apareció en la residencia con guitarras y recitaron canciones populares que ella les había enseñado en excursiones. Carmen reía, aplaudía, corregía letras mal cantadas. Uno de ellos, Antonio, recordó: «Profe, usted me enseñó que cantar era otra manera de conjugar los verbos». Andrés volvió a visitarla en ese improvisado concierto. Se sentó al fondo, sin protagonismo, y observó cómo Carmen se transformaba en el centro vital de la sala. Comprendió entonces que el verdadero homenaje no era un estadio encendido, sino esa chispa que se extendía en cada uno de los presentes. Antes de marcharse, se acercó a ella. Carmen lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Andrés, el fútbol te hizo grande, pero lo que hiciste por mí me ha hecho eterna. Y eso, hijo, no se olvida».
Iniesta sintió que no había campeonato ni trofeo que pudiera igualar esas palabras. Aquella noche, en su casa de Barcelona, tomó el cuaderno de tapas duras que le había regalado y escribió en la primera página: capítulo de hoy, la maestra que convirtió el estadio en un aula y el aula en un estadio. El invierno se despidió de Barcelona con un aire suave, como si la ciudad quisiera envolverse en un abrigo ligero antes de abrir las puertas a la primavera. En la residencia Rosemaría, la señora Carmen Morales seguía impartiendo sus pequeñas clases improvisadas. Con su pizarrita portátil, escribía refranes, corregía expresiones y recitaba poemas de Machado o de Lorca, rodeada de residentes que la escuchaban con atención infantil y de nietos que, curiosos, se acercaban a escuchar. A veces la voz le temblaba, otras se quebraba, pero siempre mantenía esa chispa de maestra que jamás se apagaba. Andrés Iniesta acudía siempre que podía, sentado discretamente al fondo, sin hacer ruido, tomando notas mentales de cada gesto, de cada frase, como si todavía fuera un niño en la última fila. Un día, Carmen le pidió algo especial. Andrés, tráeme una foto del Camp Nou vacío. Quiero mirarlo antes de dormir. Quiero recordar cómo fue aquello, aunque mis ojos se cierren pronto. Iniesta cumplió su deseo, y regresó al día siguiente con una imagen panorámica que un fotógrafo del club le había regalado. Era el estadio al atardecer, con las gradas iluminadas por una luz dorada, sin público, solo la majestad de su silencio. Carmen la observó largo rato y dijo: ese campo es como un libro abierto. Tú escribiste páginas hermosas, pero lo que hiciste conmigo fue la dedicatoria más grande. Las semanas pasaron, y la salud de Carmen empezó a debilitarse. Su cuerpo, cansado, pedía descanso, aunque su mente aún se aferraba a los recuerdos. Los médicos lo sabían, las enfermeras también, y Andrés lo intuía cada vez que veía su sonrisa más leve y sus manos más frías. Sin embargo, no había tristeza amarga, había paz. Un día, mientras sostenía la mano de Andrés, Carmen le susurró: ya no temo nada, porque sé que mis palabras siguen vivas en ti y en todos. Y eso es más de lo que cualquier maestra puede soñar. La noticia de su partida llegó una madrugada de abril. Carmen se fue en silencio, mientras dormía, con el cuaderno rojo a un lado y la foto del Camp Nou apoyada en la mesilla. Marta fue quien llamó a Iniesta. Él se quedó en silencio largo rato, con el teléfono en la mano, sin encontrar palabras. Luego, en voz baja, respondió: gracias por avisarme. Voy enseguida. El funeral fue íntimo, sencillo, sin estridencias. Una iglesia pequeña del Scorch acogió a familiares, algunos exalumnos y al propio Andrés. No había cámaras ni titulares, solo lágrimas sinceras y recuerdos que flotaban como velas encendidas. En un momento, Andrés pidió leer algo. Subió al altar con voz temblorosa y dijo: hoy no nos despedimos de una profesora, sino de una arquitecta de almas. Carmen Morales no solo nos enseñó a conjugar verbos, nos enseñó a conjugar la vida. Y lo que hizo en aquel estadio, lo que hizo en cada aula y cada mirada, se queda con nosotros para siempre. Después, en un gesto silencioso, colocó sobre el ataúd la camiseta azulgrana con la que había jugado una de sus finales más importantes. En la parte trasera, en lugar de su nombre, mandó bordar: Maestra Carmen. Todos los presentes aplaudieron suavemente, un aplauso contenido pero lleno de respeto. Días más tarde, el podcast que Laia había preparado salió a la luz. Se llamaba Lecciones de Doña Carmen. En él se recogían las voces de decenas de antiguos alumnos que relataban anécdotas, frases, enseñanzas. La emisión se convirtió en un fenómeno inesperado. Colegios de toda España comenzaron a escucharlo en clase. Maestros jóvenes se emocionaban al oír cómo una mujer anónima había transformado vidas con sencillez y dedicación. Iniesta participó en el primer episodio, pero sin mencionar su papel en el homenaje. Simplemente habló de cómo una maestra le había enseñado que la humildad y la gratitud eran tan importantes como cualquier talento. El Nou Camp también se unió. En el marcador electrónico, durante un partido, apareció en un descanso un mensaje breve: gracias, Carmen Morales. Tu nombre ya forma parte de esta casa. Los aficionados aplaudieron sin saber exactamente la historia, pero sintiendo que era justa. Andrés, desde su asiento, cerró los ojos y escuchó aquel rugido cálido que ya no pedía goles, sino que rendía tributo. En Fuentealbilla, en la escuela donde Andrés estudió de niño, colgaron una placa: a la maestra Carmen Morales, por enseñarnos que la mayor victoria es educar con amor. Los niños la miraban cada mañana al entrar, y algunos preguntaban quién había sido.
Entonces, los maestros actuales contaban la historia de una mujer que creyó en los niños y de un alumno que nunca lo olvidó. Andrés comprendió que, aunque Carmen ya no estaba físicamente, su eco se había multiplicado. No era un eco de tristeza, sino de gratitud. Y cada vez que entraba a un aula para dar charlas, repetía el mismo mensaje: los héroes de verdad no siempre marcan goles. Algunos nos enseñan a leer, a escribir, a soñar. Y esos héroes, como Carmen, nunca mueren. El tiempo pasó, y un día Iniesta regresó al Camp Nou vacío, igual que en aquella foto que Carmen había guardado. Se situó en el círculo central, cerró los ojos y escuchó el silencio. En su memoria, aún resonaban las notas de El Cant dels Ocels y la voz del speaker anunciando: «Señora Carmen Morales». Sintió un nudo en la garganta, pero también una sonrisa en el alma. Se inclinó, tocó el césped y murmuró: «Gracias, maestra. Aquí sigo, aprendiendo de ti». Y mientras el sol caía sobre el estadio, Andrés entendió que el verdadero legado no estaba en los trofeos ni en la fama, sino en los gestos de amor que trascienden el tiempo. Ese día, supo que el aula de Carmen se había hecho infinita.